Innovación. ¿Por qué innovamos? Bueno, porque hacemos cualquier cosa. Si se ponen conmigo un momento las gafas de la evolución por selección natural, podemos estar seguros de que a los animales nos mueven solo 3 cosas, solo 3. Bien conseguir alimento, energía con la que mantener la vida, bien refugio, preservar esa energía y esa vida, o bien, poniendo en jaque todo lo antedicho, encontrar a otro animalillo y reproducirnos para que la vida, no solo la mía, la suya, sino la de todos, prosiga. Desde Darwin estamos condenados a aceptar que compartimos esos 3 instintos con todos los animales del planeta. Y sin embargo, ya me ven, estoy aquí, con luces, con un micrófono, ante una cámara, hablando de ensayos clínicos, de innovación, de fármacos. ¿Por qué hacemos eso? Yo les propongo que los Homo sapiens compartimos un cuarto nuevo y revolucionario instinto en la historia de la evolución en el planeta. Y es, en términos coloquiales, en el fondo es la curiosidad. Es esa necesidad que tenemos de entender, de comprender y que además nos provoca gran gozo, mucha alegría cuando descubrimos, ¿no?, la diferencia entre lo aparentemente homogéneo o esa idea que es común a cosas que parecían diversas. Hasta donde sabemos, las mujeres, los hombres, somos los únicos animales en este planeta que de vez en cuando dejamos nuestros quehaceres, levantamos la barbilla, miramos a las estrellas y nos preguntamos ¿por qué? Y nos ha ido muy bien, ¿eh? Porque desde entonces pues nos alimentamos mucho mejor, transformamos nuestro medio y a juzgar por cuántos somos en el planeta, pues nos hemos reproducido y mucho. Así que ya ven, ese instinto innovador ha hecho que nuestra vida sea más y mejor. Y hoy vamos a hablar precisamente de innovación. Yo soy Luis Quevedo y esta es una nueva entrega de La ciencia que nos mueve, una serie impulsada por Bristol Myers Squibb, una compañía biofarmacéutica que lidera la investigación clínica en España y que sitúa en el centro de su propósito mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para explorar este viaje, esta conversación sobre por qué innovamos y qué significa hoy en día hacerlo, contamos con 2 personas excepcionales. Amelia Martín Uranga, desde uno de los gremios que más hace porque esto sea así, desde Farmaindustria, y por otro lado, Pedro Carrascal, que es director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Amelia, Pedro, bienvenidos. Es un lujo teneros en este episodio para hablar precisamente de innovación, que creo que es una de estas palabras que usamos muchísimo. No siempre comprendemos de qué estamos hablando, y menos en un terreno tan complejo, estaréis de acuerdo conmigo, como es el de la salud y la biomedicina. Así que quiero empezar por ti, Amelia. Ayúdenos a entender qué es innovación en tu gremio, en tu sector. Bueno, pues para hablar de innovación hay que entender primero el largo, complejo y arriesgado mundo de la investigación y el desarrollo de un medicamento. Siempre digo que es como subir un puerto de montaña, ¿no? que es muy largo, como decía, es costoso y sobre todo muy arriesgado. En el mundo de la I+D, cuando se empieza esa investigación más preclínica del laboratorio, sí, muchas veces hay que hacer esa investigación también con animales o cada vez más en modelos bioinformáticos, ¿no? Empiezan como 10.000 moléculas y solo una es la que va a llegar finalmente a mercado. ¿10.000? De 10.000, una, como una maratón que hay 10.000 corredores y solo uno es el ganador, el que llega a meta. Eso ocurre en el mundo de los medicamentos. 10, 12 años, todas las fases de preclínica, clínica y llegada a mercado, y más de 2.500 millones de euros. Por lo tanto, y además cuando un candidato a fármaco entra en ensayo clínico, que es cuando voy a testar la seguridad y la eficacia de ese fármaco, solo el 8% de esos candidatos llegan finalmente a mercado. Con lo cual, como digo, largo, complejo y arriesgado. Luego seguro que hablamos del uso de la tecnología, que nos va a cambiar mucho el cómo hacemos esta I+D. Sí. Eso para conseguir, perdona que sea así de básico, pero para conseguir un tratamiento que pueda ser algo mejor o un tratamiento para una enfermedad que no tengo, necesariamente tengo que pasar por todos estos aros en todo este tiempo. Lo digo porque muchas veces, desde fuera del gremio, desde fuera del mundo más experto en estos temas, es razonable cierta frustración, ¿no? Pero si a mí me han contado que han publicado un artículo, unos científicos que han resuelto no sé qué, en unas celulitas, en un Falcon, seguramente en un laboratorio, ¿por qué yo no tengo en mi clínica o en mi hospital esto? Dios mío.
Pues porque efectivamente tienes que demostrar la seguridad, tienes que demostrar la eficacia y tienes que testarlo en humanos. Eso es fundamental, eso es el ensayo clínico. Y hay distintas fases. La primera es una fase 1, donde lo que primero vas a testar es que el fármaco sea seguro en decenas de personas y en unidades muy específicas. Y tenemos la gran suerte que en España tenemos 40 unidades de esas fases 1 con grandes especialistas, porque participar en las fases iniciales del ensayo clínico es estar a la vanguardia del conocimiento. Puede ser un fármaco que llegue a mercado dentro de 8 años, con lo cual te estás tratando con un fármaco del futuro. Y después de que la fase 1 haya ido bien, el fármaco se testa en centenas de personas, fase 2, y después, fase 3, miles de personas. Es verdad que en el desarrollo de medicamentos actualmente van las fases más seguidas. Solapadas, ¿no? Se van, sí, porque está cambiando también mucho el diseño de los ensayos clínicos, van a poblaciones mucho más dirigidas y bueno, eso también hace que los fármacos que salen en el mercado, esos medicamentos que son innovadores, que es innovación disruptiva, sea también mucho más preciso, con menos efectos adversos, para que determinadas, por ejemplo, pacientes con patologías en cáncer, pues tengan también, como indicaban, menos efectos adversos. Ok. Claro, Pedro, Amelia me lo cuenta desde un lado de la barrera, ¿no? Desde esa investigación básica, la inversión, los plazos enormes de tiempo, toda la seguridad que hay que llevar. Imagino que luego administrativamente y regulatoriamente es una cosa muy demandante. ¿Para llegar a dónde? Esa innovación, ¿cómo la veis los representantes de los pacientes? Bueno, para la plataforma Organizaciones de Pacientes y las patologías, las organizaciones que representamos, que viven con enfermedades crónicas, algunos sin ningún tratamiento y otros con muchas necesidades todavía sin cubrir, cuando hablas de investigación son siempre noticias, es esperanza, ¿no? Es calidad de vida y es estar pendientes muchas veces de esas noticias que son difíciles de comprender o de digerir o de aterrizar en tu contexto de tu día a día, ¿no? Cuantas más expectativas y más prisa tienes, más problema, ¿no? te puede generar esa falta de comprender en qué punto está la investigación. Es importante también la labor que se hace en la divulgación de los ensayos clínicos, de esos conceptos, de un podcast como este, para que se pueda matizar, ¿no? Y conocer qué es un fase 1, qué es un fase 2, en cuánto tiempo se tarda después en acceder a un fármaco desde que ha sido aprobado. Esos 8 años se pueden hacer muy largos y es verdad que la ciencia cada vez está más apostando por tratamientos más personalizados, dirigidos a públicos y a pacientes más concretos. Por lo tanto, esas noticias que muchas veces ¿no? hay personas, hay pacientes que nos dicen cuántas veces he visto en el periódico que se curaba mi enfermedad y cuánto me ha hecho sufrir esto, ¿no? Tenemos que contextualizar y creo que es muy importante la divulgación de todo lo que tiene que ser la investigación, los ensayos clínicos y cómo funciona, para que no genere falsas expectativas, pero además podamos estimular, ¿no? A los pacientes para que crean en la investigación, confíen en ella y vean, completamente de acuerdo, cómo puedes estar a la vanguardia. Y yo creo que en España tenemos mucha suerte de que podemos beneficiarnos antes por esa actividad especialmente importante en ensayos clínicos. Tantos pacientes y tantas personas puedan beneficiarse de esos medicamentos y esa innovación pronto y puede impactar en sus vidas. Yo quiero entonar el mea culpa por la parte de los informadores científicos y de salud. Es cierto que a veces se dan noticias que son muy grandilocuentes y se obvia muchas de las cosas que contaba Amelia, de todos los pasos que faltan por dar. Pero bueno, luego a veces hacemos también podcasts como estos, ¿no? Hacemos lo que podemos. Déjame rascarte un poco más en esa pregunta, porque de la misma manera que decía Amelia que también se está innovando en la manera de innovar, porque están cambiando cosas, y te preguntaré más sobre esto ahora. Desde el punto de vista de pacientes, creo que también hay cosas en las que se está innovando, ¿no? En las cosas que a veces se exigen, a veces se ofrecen, en cómo os posicionáis en ese proceso de desarrollo, también en la gestión de los tiempos de acceso. ¿Qué cosas interesantes están pasando ahí? Yo creo que en todos los niveles se está viendo una revolución, desde el diseño de ensayos clínicos que los pacientes y los investigadores empiezan a ver como interesante, ¿no? Aportar valor, y esto unido después a la evaluación de medicamentos, al HTA, a cómo evaluamos
los medicamentos que empiezan a estar conectados, ¿no? Si estás preguntando a los pacientes qué piensan de este nuevo tratamiento que acaba de surgir, estaría bien que cuando se diseña el tratamiento pues también participen. Y esto está ocurriendo, por supuesto, también estamos participando en algunas cosas muy interesantes, que es la democratización aún mayor de los ensayos clínicos con el tema de elementos descentralizados, de cómo pueden participar otros pacientes que a veces es incómodo participar o no tienen la accesibilidad a ese hospital, o hay cosas que se hacen, ¿no? Hablabas de que se perdían pacientes también, o que era complejo y también es costoso. Hay muchos elementos que se pueden mejorar, y aquí los pacientes también podemos opinar sobre la gestión del propio ensayo. Pues a mí esto me resulta incomprensible, o esto es muy largo, me gustaría tener esta información, o esto no lo acabo de comprender. Creo que el descentralizar muchos elementos de los ensayos clínicos, incluso los ensayos clínicos en atención primaria, ¿no? Otro tipo de abordaje de necesidades no cubiertas de los pacientes, que muchas veces son los investigadores los que elaboran, ¿no? Problemas como muy complejos y dianas terapéuticas muy específicas, pero también hay otras muchas cosas que impactan a los pacientes. Creo que los pacientes estamos participando en todas esas fases, en las de diseño, en las de ejecución, estamos deseando de colaborar en el reclutamiento y en búsqueda de pacientes, y está empezando a haber iniciativas muy interesantes, y por supuesto estamos muy interesados y muy implicados tanto en la evaluación como en el seguimiento del acceso a los tratamientos, porque insisto, desde que se decide cuál es una necesidad no cubierta a abordar hasta que el paciente que la necesita lo recibe, no puede haber este gap tan importante. Yo quiero poner el acento en el valor que aportan los pacientes en la participación, desde el diseño de un ensayo clínico hasta, para mejorar también las tasas de reclutamiento. Y en eso España fue uno de los primeros países en Europa en regular todo lo que es la participación del paciente en los comités de ética de investigación con medicamentos. En ese proceso que yo explicaba, que era tan largo, tan complejo y tan costoso, detrás hay una regulación que España ha sido pionera en implementar, y hay unos comités de ética de investigación con medicamento que velan por los derechos de los participantes, ¿vale? Que el participante puede ser una persona que está enferma o un voluntario sano, como en el caso de la vacuna de COVID, ¿no? Y en 2016 se aprobó un Real Decreto en nuestro país que ya prevé la participación de los pacientes en los comités de ética de investigación con medicamentos, y luego después han ido incorporando a otras fases del ciclo de vida, ¿no? del medicamento. Y creo que el valor que aporta al paciente es fundamental. Yo siempre digo que nosotros desde Farmaindustria trabajamos con los pacientes en diferentes áreas de la vida del medicamento, pero en el área en el que yo dirijo, que es la de investigación, es fundamental todo lo que están aportando el paciente adulto y el paciente pediátrico, porque es muy importante también lo que tenemos en España con los grupos KIDS. Hay uno en Barcelona, en el Hospital Sant Jan de Déu, y otro en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, porque en la población pediátrica tienes también subgrupos de población por edad, ¿no? Pero un menor de 12, de 16 años que va a participar en un ensayo clínico asiente, sus padres consienten, pero él asiente y tiene que entender también, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con los pacientes y ven los modelos de consentimiento informado, si es un joven te dice, oye, yo lo prefiero en una tablet, y lo que llamamos el consentimiento informado electrónico. Claro, igual vas a una persona de 70 años y el consentimiento informado electrónico se entiende peor y tienes que ir al papel, ¿no? Y entonces esta guía que hemos trabajado pacientes, Farmaindustria, la Agencia Española del Medicamento, los comités de ética, en digitalizar el ensayo clínico, porque estamos ahí, la pandemia fue una de las cosas positivas que nos trajo, usar herramientas digitales. Uno de los primeros aspectos que se lee en la guía es que nadie va a dejar de participar en un ensayo clínico por no manejarse con herramientas digitales, ¿no? O sea, la brecha digital, eso es fundamental, no puedes dejar de participar, tienes que tener las mismas oportunidades, porque el ensayo clínico sobre todo es esperanza, es oportunidad para muchos pacientes para los que no existe otra alternativa terapéutica. Amelia, estás ahora mencionando, has completado ese triángulo mágico en el que tenemos a los pacientes, tenemos el sector privado, en este caso representado por Farmaindustria, y hablabas de la EMS, de lo público, que lo público es fundamental, tanto para regular y para establecer las reglas del juego, como muchas veces para potenciar, está detrás de la investigación básica, mucha de la que luego alimenta la innovación farmacéutica. ¿Cómo es y cómo debería ser esa relación? Pues yo diría que es excelente. Tenemos una agencia española del medicamento entre las mejores a nivel europeo,
Y también ahora lo que ocurre es que Europa ha perdido mucha competitividad en investigación clínica, ¿no? Hay un nuevo reglamento que también todo lo que es la regulación pues no lo ha simplificado y la burocracia tanto en España como en Europa es una cuestión que nos preocupa, y ahora lo que se va a hacer a partir del año 2026 es simplificar precisamente mucho del proceso de ensayos clínicos. Pero esta relación o esta colaboración público-privada en el ámbito de los ensayos clínicos es parte del éxito de España. España es uno de los mejores países del mundo, y estamos en las primeras posiciones en participación en ensayos clínicos por el elevado nivel científico de nuestros profesionales sanitarios, el excelente Sistema Nacional de Salud, el liderazgo de la Agencia Española del Medicamento, la excelencia de los comités de ética, la generosidad y la solidaridad de los pacientes, y sobre todo también el compromiso de la industria farmacéutica por atraer ensayos e inversión al país, ¿no? Y este es un ecosistema que está muy bien establecido. Eso no quiere decir que no tengamos, y tenemos muchos retos, desafíos, pero sí que tenemos muchos países en Europa que nos han preguntado cómo lo habéis hecho, muchos países fuera de Europa, especialmente en Latinoamérica, pero ahora mismo Europa pierde competitividad respecto a Estados Unidos, respecto a la región Asia-Pacífico, y ahora Europa debe levantarse, debe tomar acciones, porque estamos perdiendo en los últimos 20 años, mucha investigación no está llegando a Europa. Nosotros éramos la primera, entre las primeras regiones del mundo, y China nos ha adelantado y estamos ahora mismo en tercera posición. Hay perspectivas de intentar ver el vaso medio lleno con una nueva legislación que se va a discutir en Europa, que es la Ley de Biotecnología, que va a desimplificar, ya lo dijo el informe Draghi hace un año, nos hablan y hay un específico, todo un capítulo para el sector farma, vamos a simplificar procesos en ensayos clínicos, que es un área fundamental para muchos pacientes. Una cosa que me llama mucho la atención, yo creo que el española promedio le suena, si no sabe muy bien, que en España los trasplantes los hacemos súper bien. De hecho, muy por encima de nuestra economía, tamaño de población, lo pongas como lo pongas, España es espectacular en trasplantes. Lo que tal vez no saben es que en ensayos clínicos somos una potencia también internacional, de nuevo por nuestra economía y nuestro tamaño, y también estamos en el zaguán, ¿no? Tenemos la oportunidad de, por ejemplo, en terapias celulares, tenemos grupos y un interés público-privado espectacular. Déjame que te haga esa pregunta que hacen los socios europeos. ¿Cómo hemos conseguido ser tan buenos en ensayos clínicos y estar con esta potencialidad en algunas de las terapias más prometedoras, de las que hemos hablado aquí, hemos hablado de inmunoncología en esta serie? Y poder traer esos ensayos, ¿no? Claro, 6 o 8 años antes aquí de que se y que nuestros científicos hayan participado. Fundamental fue la regulación, que la agencia se hubiera adelantado unos cuantos años a lo que fue el reglamento. Implementar ese reglamento antes que el resto de países europeos fue fundamental, porque hubo que generar mucha confianza también entre los comités de ética y la agencia, algo que ahora está discutiendo Europa. Nosotros ya lo tenemos implementado. Hay una reunión mensual, comités de ética, agencia, con un documento de preguntas y respuestas de cuestiones prácticas que se resuelve y que va por la edición número 20, wow. este documento. Con lo cual ya ahora Europa dice, bueno, ¿y cómo hacemos que haya ese...? Bueno, es que cuesta, y hoy lo hablaba también con una compañía farmacéutica. Parte de nuestro éxito es la confianza de los ciudadanos españoles en el Sistema Nacional de Salud. Eso es absoluto, el nivel científico de nuestros profesionales, pero yo creo que para nosotros montar mesas de trabajo, los lidere la agencia, las lidere Farmaindustria, las lidere las organizaciones de pacientes, es relativamente fácil porque vemos que esto es un proyecto país y es algo muy bueno. Pero coincido contigo que la gente conoce la posición de excelencia de España en trasplantes y no se conoce en ensayos clínicos. Yo recuerdo la época de la COVID, ¿no? Ponías las noticias y hablaban de la fase 3, y parecía, ¿no?, que aquello, pero luego la memoria pues es muy corta, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un programa que es acercar la ciencia a las escuelas, a los más jóvenes, les preguntas, y eran niños hace 5 años y no se acuerdan, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que cada uno, desde la responsabilidad que tenemos que informar, formar a la sociedad también hacia los nuevos retos, porque los nuevos retos va de compartir datos. Y para compartir datos en ese espacio europeo de datos de salud, la sociedad tiene que entender muy bien que necesitamos los datos con las garantías, que esto es súper importante. O sea, antes se hablaba mucho de la bioética y ahora hay que hablar de bioética y de tecnoética, de principios de, por supuesto, de protección de datos, de gobernanza, de seguridad.
y esto se tiene que hacer muy bien. Pero estamos ante una auténtica oportunidad de ser líderes también en donación de datos, y yo creo que aquí las organizaciones de pacientes también, ¿no? Tenemos probablemente que trabajar lo público, lo privado. Hay una estrategia de la industria farmacéutica aprobada en Consejo de Ministros en diciembre del 2024 que ya contempla esa necesidad de informar a la sociedad en el valor que tiene compartir los datos. Pedro, son muchas ideas las que pone Amelia encima de la mesa. ¿Esto cómo se ve desde parte de los pacientes? Me planteo, por ejemplo, este tema de la privacidad de los datos ahora para que cada vez tratemos enfermedades que son más de precisión, ¿no? Más personales. Muchas veces necesitamos pacientes que están geográficamente muy dispersos, armonizar datos ya no solo de regiones aquí que tenemos autonomías, sino también países dentro de la Unión Europea. En fin, son cosas que son retos tremendos. ¿Cómo los solucionamos mejor? Porque si podemos llevar a cabo sus ensayos, entonces podremos tener innovación y podremos tener acceso. Pues la verdad es que es una pregunta que me la haces tú y la hacen muchos pacientes, ¿no? Y muchas asociaciones de pacientes. De hecho, en las encuestas sale estas ganas de avanzar y de innovar, sí, pero estas dudas que genera a veces la privacidad y el tema de los datos. Nos sale con compartición de los datos y nos ha salido en la última encuesta que hicimos en septiembre sobre el uso de la IA, que era uno de los problemas. Él decía, pero ¿esto qué va a pasar con mis datos? Me parecía muy buen ejemplo de lo que habíamos comentado de los trasplantes, porque cuando tú trasladas y comunicas y haces partícipe a las organizaciones de pacientes y a la sociedad de algo, todo el mundo tiene esa confianza. Cuando tú alejas un concepto y es muy abstracto, ¿y qué opinas de la IA y qué opinas de los datos? Pues genera más dudas. Por lo tanto, creo que es un buen ejemplo. Nadie piensa qué van a hacer con mi órgano, o se va a lucrar a alguien, pero a quién se lo va a dar, porque yo lo doy en el hospital, pero vete a saber qué hacen con él. Claro, todo el mundo tiene muy claro que eso funciona, que tiene un orden, que tiene una... Entonces, nosotros hasta ahora confiamos en nuestros médicos, en nuestros hospitales, en nuestro sistema sanitario, pero ahora nos ponen otro concepto que es el que van a volar los datos, que va a haber IA y tal, y creo que la forma es aterrizarlo en cosas concretas. Tenemos que ser muy permeables en lo que se cuenta en todos los niveles, desde quien lo cuenta de que se ha aprobado un nuevo plan relativo a los datos, o el Espacio Nacional de Datos, o el Espacio Europeo, pero también mi médico me tiene que contar algo. Ahí la participación, y es un palabra que lo metemos en todos los lados nosotros, es fundamental para que la gobernanza de los datos y la gobernanza del sistema se acerque a la ciudadanía y lo conozcan. No es lo mismo. Ayúdame a entender de manera muy básica, pero ¿cuál es el problema con los datos? ¿Cuál es el riesgo? El problema, y hubo un debate a nivel europeo en el tema del espacio europeo de datos sobre el opt-in y el opt-out, que era que si yo puedo no salirme, ¿no? O puedo ejercer mi derecho a retirar los datos, si lo tengo que hacer de forma proactiva, o sea, si tengo que excluirme voluntariamente o si directamente van a entrar. Ahí había un debate muy importante, porque había personas que dicen, es que a mí me da miedo que mis datos estén por ahí circulando y que después eso me puede generar un problema en mi trabajo, con los seguros, de privacidad. Yo no quiero que nadie se pueda enterar ni que nadie saque beneficio de estos datos. Hay miedo, hay desconocimiento muchas veces, que creo que es lo que hay que combatir, porque aunque es un derecho, y nosotros como pacientes lo hemos defendido como derecho, todo el mundo va a estar dentro del espacio de datos, pero tienes derecho a salir o a retirar datos. Lo que queremos es que esto no ocurra. Queremos que haya la confianza en la sociedad para que esto no ocurra, pero no puedes perder un derecho de si una persona por unas razones específicas o concretas tiene derecho a poder hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Además de la parte tecnológica, debemos hacer esa parte más de ciudadanía, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, hay que incorporar a los pacientes en los diseños, no solo de las comunicaciones, de los lenguajes, de los aterrizajes, de los procesos en los que comunicamos. Las organizaciones de pacientes son transmisores también a la ciudadanía y a los pacientes. Por lo tanto, no podemos construir un sistema de datos muy técnico, de espacios de datos, y después esperar que todo el mundo va a tenerlo todo claro, va a estar dispuesto a acceder. Eso requiere un proceso, requiere un cambio cultural, igual que ha ocurrido con los trasplantes, pues requiere que vayamos avanzando. Por lo tanto, cuanto antes integremos a la ciudadanía en todo esto, en la gobernanza, en compartir datos, en comprender, en que estemos hablando hoy de esto es fundamental, más fácil va a ser que la ciudadanía y los pacientes tengan menos miedo. Hemos notado también en los estudios y en las encuestas una diferencia entre quien
necesita esa innovación y necesita esos datos para esa esperanza de la que hablábamos al principio, y una persona de la calle que esto de la ciencia y la innovación le pilla un poco más de lejos. Ese riesgo o esas ganas de avanzar y esa voluntariedad de participar en ensayos, de cuando tienes la enfermedad más cerca y cuando tienes claro para qué es mucho más fácil. Por lo tanto, creo que hay que conectar el propósito, el objetivo de por qué estamos buscando los datos. Esto no es para hacer estudios o para hacer esto, es para encontrar soluciones para que las personas tengan más calidad de vida, más innovación, y esa esperanza se traslade en cosas concretas. Por lo tanto, no son cosas abstractas y esto hay que trasladarlo a la ciudadanía. Yo creo que en ese trasladar a la ciudadanía es muy importante hablar de las garantías, ¿no? Nosotros, como posibles donantes, todos tenemos que entender, yo creo muy bien, que detrás de estas donaciones de datos hay unas garantías que están esos comités de éticas que decimos y unos comités de acceso a datos que también con este nuevo reglamento lo vamos a ir. Y la ciudadanía, yo creo que el entender las garantías éticas, las legales, las técnicas, que también hay que trabajar mucho, ¿no? Y sobre todo porque al final este modelo, ¿no?, de I+D que hemos estado hablando lo tenemos que hacer más eficiente, y el uso de la tecnología, pero al final la IA, ¿no?, se va a nutrir de datos, y no, si la gente hace esa exclusión voluntaria de la que hablaba antes Pedro, pues tendremos muchos sesgos y no nos servirá, ¿no? Entonces es muy importante informar, formar y educar también en este sentido. Que a veces esas garantías es poner nombre y poner, ¿no?, adjetivos a lo que conocen. No, que existe un comité de ética, que está en mi ciudad o que está en este hospital y que algún día sale en un medio de comunicación, porque si no, no sabes si son los políticos que salen en la tele los que van a controlar mis datos, y a veces esas cosas. Que luego un miedo que yo creo a veces existe es esto de, pero me van a reidentificar. Mira, es que lo de la reidentificación de los pacientes es complejo, ¿no? Los datos se pseudonimizan, que es una palabra compleja. Yo he trabajado con pacientes en consorcios público-privados, y lo que no sé qué es esto de la pseudonimización. No, es que los datos se codifican. Bueno, pues explíquemelo así, ¿no? Pues, o los datos están anonimizados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar con la ciudadanía, probablemente en un lenguaje que todos nos entendamos, y esto es muy importante. Y aquí los medios de comunicación, yo creo que también, ¿no?, es importante el rol que podéis tener. Os hago una propuesta. A ver si me podéis rellenar las respuestas a los blanks que voy a dejar yo ahora, ¿vale? A los dos. A mí me gustaría entender cuál es el problema con lo de los datos, porque me tiene fascinado. Yo creo que más o menos todos entendemos que funcionamos muy bien en trasplantes, y un hígado está en un sitio y luego puede estar en otro. El acceso a un fármaco, más o menos, quiero decir, o tengo acceso a la pastilla o no, a la inyección o no, a la... Pero lo de los datos, ¿qué es? Primero, ¿qué es un dato en investigación biomédica? Un dato es una cosa que tengo yo y me quitas tú, es una cosa que tienes mi DNI, me fotocopias el DNI. ¿Qué son datos y para qué los necesitáis? Porque esa es la parte que no tengo clara. Amelia. Pues un dato puede ser una analítica, vale. Un dato puede ser un dato del ensayo clínico, un resultado también de imagen, esos son datos, ¿vale? Y esos datos van a alimentar la inteligencia artificial. Entonces, el que existan y cómo se va a hacer, se van a hacer en espacios de datos, se están generando ya espacios de datos. Esos espacios de datos son entornos muy regulados, donde va a haber preguntas para poder utilizar los datos y con ello llevar adelante proyectos de investigación. Proyectos de investigación para nuevos medicamentos o para medicamentos, por ejemplo, que ya están en el mercado. Y se van a tener que hacer catálogos de datos, lo van a hacer las organizaciones de pacientes, lo va a hacer la industria farmacéutica y lo van a hacer los hospitales. Vamos a pasar de los registros, bases de datos, a los catálogos de datos, porque lo que hay que hacer también es armonizar esos datos, porque ahora muchas veces los datos se recogen pues de aquella manera, ¿no? Y hay que ponerlos todos en un formato específico para poder, por ejemplo, a través de las historias clínicas, tomar esos datos. Ok. Miremos a futuro. ¿Cómo os imagináis la innovación, en el caso tal vez español, tal vez europeo, en 5 o 10 años? ¿Qué cosas os gustaría que hubieran cambiado? Pedro. No sé si son 5 o 10 años,
Bueno, o sí, meses, sí, igual o son sí es 5 o 10 utópico, meses. pero ya el paquete farmacéutico europeo en su nueva, ¿no?, en su nueva definición de lo que son unmet needs o necesidades no cubiertas empieza a tomar en cuenta, ¿no?, la opinión de los pacientes de una forma diferente. Para mí la clave sería que seamos capaces de hacer medicamentos cada vez, como decías Amelia, que sean más eficaces, que sean más seguros, que lleguen antes y que resuelvan realmente los problemas de los ciudadanos, ¿no? Sí. Que no perdamos el tiempo y que acertemos con las soluciones. Y para eso necesitamos acelerar, por algún lado, tanto la investigación como el acceso y también atinar con las necesidades exactamente dónde aportas un valor importante en los pacientes y hacer medicamentos que satisfagan esas necesidades. Creo que es un triángulo que podría solucionar y creo que estamos en la dirección. Sí. Entonces, 5 o 10 años, pues ojalá, pero Sí. creo que la incorporación de los pacientes en la decisión de qué es lo que Sí. son los problemas que hay que solucionar, creo que puede cambiar el valor del resultado de forma importante. ¿Ese debería ser vuestro rol en estos años o cómo os imaginas que vosotros intervenís? Bueno, creo que tenemos que ser capaces, ¿no?, desde una plataforma como la plataforma Organizaciones de Pacientes, de contar esto, de contar las buenas noticias que supone lo que nos viene por delante y que las necesidades de los pacientes pueden ser cubiertas de otra manera y que el valor, que el conocimiento de las enfermedades y los problemas que tienen los pacientes pueden ser trasladados a investigación a través de la participación. Pero esto, una vez que se consigue y que se acepta la participación, hay que darle forma, ¿no?, y hay que validar algoritmos y hay que participar en ensayos y hay que formarse y hay que trabajar en el tema de los datos. Por lo tanto, nos corresponde como plataforma trasladar este mensaje, capacitar a los pacientes y a la ciudadanía y que todos veamos cómo el futuro de la investigación y la innovación y lo que os hablaba antes de la esperanza que puede suponer todo esto se traslade de forma concreta en participación. Y para ti, Amelia, ¿qué futuro imaginas en esos 5 o 10 años? No sé si es el periodo adecuado. Bueno, yo imagino un futuro en el que los ensayos clínicos no solo estén concentrados en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, que cualquier paciente español, con independencia de su código postal, tenga el mismo acceso al ensayo clínico. Esto es fundamental y en eso estamos trabajando intensamente los diferentes actores públicos y privados, en descentralizar la investigación clínica. También vemos un interés muy grande por todas las comunidades autónomas y esto creo que es algo, bueno, orgullo de país, ¿no? Llevamos años trabajando, hay que seguir en ello, porque es muy importante que cualquier paciente, cuando recibe un diagnóstico que a veces es muy duro, pues tengas acceso a ese posible tratamiento del futuro con un ensayo clínico en un hospital que está en su comunidad autónoma. ¿Qué más? Que los futuros marcos normativos o desarrollos que ahora mismo legislativos están en curso tanto a nivel europeo, el paquete farmacéutico europeo, pero también esa ley de biotecnología en Europa, pero también todo el nuevo marco normativo que se está discutiendo en España con el anteproyecto de ley del medicamento y el anteproyecto de ley de salud digital, bueno, pues vayan en la dirección correcta, ¿no?, en la dirección de atraer inversiones a Europa, a fortalecer Europa, que las compañías también puedan desarrollar esa investigación y pueda haber una inversión pública mayor para un mejor acceso a la innovación biomédica disruptiva que cambia la vida del paciente y de las familias. Y yo quiero ese triángulo entre lo que es ciencia, tecnología y talento, tenerlo en Europa, tenerlo en España, fortalecer el ecosistema español, pero también de esa preclínica translacional. Hoy hemos hablado mucho de la clínica, del ensayo, pero esas fases previas donde la ciencia española es excelente, pero nos cuesta hacer esa traslación al sector industrial, necesitamos incentivos para ayudar también a cerrar ese ecosistema y todo el ciclo de vida del medicamento. Tenemos buenos científicos, buenas startups, pero tenemos que escalar para otros países que hay en Europa que lo hacen muy bien. Nosotros ahí también tenemos un área de mejora. Oye, Amelia, creo que es inevitable escuchándote que todo el mundo se dé cuenta de lo que te apasiona esto. Y es maravilloso y además te hace ganar credibilidad. Te tengo que hacer una pregunta que os hago siempre a todos los invitados, que es, ¿qué te mueve a ti? Pues me mueven los pacientes, me mueve mucho el que una persona, y he tenido un caso en la familia que ha tenido un mal diagnóstico, que no ha tenido acceso a un ensayo clínico en su comunidad autónoma,
porque hay muy pocos ensayos clínicos de esa patología concreta y bueno, pues más que nunca, ¿no?, que cualquier paciente de verdad tenga acceso. Para mí el ensayo es oportunidad, es esperanza. He visto la transformación de nuestro país. Llevo 20 años trabajando en farmaindustria. Cuando yo llegué, España no estaba en el mapa de la investigación clínica, ahora lo está, y yo creo que sentimos mucho orgullo, muchos de los que nos dedicamos desde la parte pública a la parte privada, y creo que es una responsabilidad el seguir atrayendo investigación a nuestro país, porque cambia la vida, nos cambia, innovamos. Nosotros decimos que innovamos para las personas. Yo soy una gran convencida, yo me levanto cada mañana con la ilusión de hacer de España un país mejor. Qué bueno. ¿Y para ti, Pedro, qué es lo que te mueve? Bueno, a mí me mueve, es una mezcla personal y profesional. He vivido desde niño el crecimiento de las asociaciones de pacientes por tener la enfermedad en mi casa, la esclerosis múltiple de mi madre, y he visto cómo los pacientes organizados pueden ayudarse a sí mismos y ayudar también a construir un sistema mucho mejor. Y el desarrollo y el crecimiento de ver cómo eso puede avanzar y cómo podemos hacer que todo esto funcione mejor, creo que es algo bueno que cada día me sorprende y me ilusiona. Qué bueno, la verdad que son dos visiones y sois dos vectores fundamentales. Ojalá lleguemos a ese futuro que imaginamos. Gracias, Pedro. Gracias, Amelia. Gracias, Luis. Gracias. Ya lo ven, la innovación no es un lujo. Puede significar muchas cosas, pero en resumen, yo creo, es la manera contemporánea, la manera en la que hoy mantenemos vivo ese cuarto único y genuinamente humano instinto en la historia de la evolución que nos ha llevado a vivir más y mejores vidas. Es reinterpretar, ordenar, sistematizar la curiosidad para seguir generando esperanza y calidad de vida. Piensen que Bristol Myers Squibb invierte cada año en esta idea, solo en esta idea, más de 50 millones de euros en proyectos de I+D en este país, entre ensayos clínicos, desarrollos, colaboraciones que acaban afectando en positivo a la vida de miles de pacientes. Nos vemos en un próximo episodio de La Ciencia que nos mueve.